Este es un acto que es la primera vez que la Asociación Héroes de Cavite, es una asociación que ahora voy a explicar un poco lo que es, lo hace en este sitio, en este centro cultural. Por lo tanto, pues es evidente, queremos agradecer al director, al dueño del centro, Javier Martínez Gutiérrez, a quien le agradecemos esta propuesta, y también a su colaborador, Aleix, con el que hemos tenido el primer contacto. Vamos a tratar una ponencia bastante especial desde el punto de vista de temario. Luego comentaré, pero primero voy a empezar con lo que es la Asociación Héroes de Cavite, que es la que está organizando con la colaboración de Sigía 28. Bien, esta asociación es una asociación que nació de la sociedad civil, es decir, nos organizamos para un fin. ¿Cuál es el fin? Divulgar nuestra historia compartida hispana, principalmente de todos los siglos en los que compartimos una historia en común, el mundo de la hispanidad. A su vez, potenciamos o colaboramos en el idioma español, tal como nuestra Constitución lo dice. Esta asociación es una asociación cultural, apartidista, y además los que trabajamos en ella lo hacemos de manera voluntaria y altruista, no cobramos. Cuando digo que es apartidista, es porque esta asociación, todos los que estamos en la dirección de la asociación, no pertenecemos a ningún partido político. Nuestras posiciones políticas son personales, punto. Quiero que quede esto muy claro. Bien, esta es la asociación, y ahora me va a permitir presentar una breve explicación de lo que digo. Bien, como decía, esta asociación tiene el objetivo de divulgar y hacemos muchos tipos de acciones, entre ellas pues fomentar, organizando este tipo de actividades, también mesas redondas, videoconferencias, nos presentamos en los colegios y en los colegios realizamos charlas, también presentamos vídeos documentales sobre la hispanidad y así giras de hispanistas que vienen de Hispanoamérica y como estamos en varios sitios, como luego veremos, pues les ayudamos a que sean conocidos. Como se ve aquí, en 34 provincias de España tenemos unas pequeñas delegaciones, colaboradores, para entendernos. Como insisto, nadie cobra, lo hacemos altruistamente y voluntario porque estamos muy involucrados con los principios de esta asociación. Y a nivel del mundo tenemos delegaciones y colaboramos y compartimos, digamos, trabajos o conferencias, lo hacemos en Hispanoamérica, en Estados Unidos también tenemos contactos y delegaciones, y en Europa y en Asia. Esta asociación ha ganado este año un premio que es el que nos sentimos muy halagados por ello, que se llama el Premio a los Valores por la Hispanidad. Lo otorga el Foro de España de la Solidaridad y del Progreso, Asociación Foro España Cívica. Fue el 29 de febrero en la Real Academia de Bellas Artes de San Bernardo. Y con esto paso a un pequeño vídeo de 1 minuto y pico. La Asociación Héroes de Cavite tiene como objetivo realizar actividades culturales como conferencias, publicaciones, y una intensa y original actividad en redes sociales que deben seguirla. El objetivo es fomentar el hispanismo y la historia compartida. El jurado de los premios Foro España opina así. La Asociación Héroes de Cavite, con su trabajo, nos ha ayudado a aprender de nuestra historia y a evitar los errores del pasado. Celebran la historia y la lengua española, porque son España, son hispanidad. Con sus actividades nos abren continuamente ventanas a la historia de España,
defendiendo a nuestra patria contra la leyenda negra, que tanto daño ha hecho contra la imagen de España y la unidad cultural de los pueblos de América con ella. Premio a los valores de la hispanidad a la Asociación Héroes de Cavite. Recoge el premio su presidente, Ángel Benzal. Entrega el embajador de España ante la ONU, don Inocencio Arias. Este premio es un reconocimiento para los 2.300 hispanistas que están en los diferentes grupos de Héroes de Cavite en todo el mundo, especialmente para los 130 compañeros que están colaborando de forma activa para que desde la sociedad civil a la que pertenecemos se conozca la realidad histórica de la hispanidad. Así, sintiéndonos orgullosos de nuestra historia compartida, podremos trabajar juntos e ir alcanzando metas que sirvan para proyectar hacia el futuro una hispanidad que sea un espacio común de oportunidades para todos. Quien quiera asociarse o conocer más sobre nuestra asociación, le recomendamos que siga nuestra página web y redes sociales. Os esperamos. Muchas gracias. Bien, ahora sí pasamos a hablar sobre el ponente. Don Óscar Uceda. Es historiador licenciado en Historia Contemporánea por la Universidad de Lleida en el año 93. Es miembro del Consejo Social de esta universidad y presidente de la Asociación de Historiadores de la de Cataluña, Antoni de Campmany. Es autor de diversos libros y artículos sobre historia militar en Lleida en época moderna, conferenciante y colaborador con numerosas asociaciones culturales, medios de comunicación y universidades. Con relación a lo que va a presentar, la historia como herramienta política en Cataluña, pues tenía aquí algo preparado, pero lo mejor es que escucharle a Óscar Uceda. Comentarles que para mí, Óscar Uceda es un referente en la lucha que está haciendo en Cataluña y en España. Yo hice mis estudios universitarios en la Universidad Autónoma de Barcelona y trabajé en Barcelona, también trabajé en Tarragona, por lo tanto, mi mujer es catalana, por lo tanto, tengo mucha sensibilidad con Cataluña. Le paso la palabra. Muchas gracias. ¿Se oye bien? Pues muchas gracias, Miguel, muchas gracias a Héroes de Cavite y también muchas gracias por tener la oportunidad de estar en este centro cívico magnífico. La verdad es que me ha impresionado gratamente. Además, en mi otra vida me dedico a la industria, por decir de alguna manera, y me siento cómodo por los dos lados, ¿no? Por el lado cultural y por el lado también del tajo de la industria, ¿no? Hace tiempo ya, ahora unos cuantos meses ya que os conocí a Héroes de Cavite y que vengo colaborando con ellos. He llegado a estar hasta en Granada, que es la tierra de mis padres. Yo, como explico en el libro, soy catalán de 8 apellidos andaluces y muy orgulloso de serlo, y me ha permitido poder acercarme al pueblo de mis padres, ¿no? para presentar este libro que hoy presento aquí y que habla de lo que es mi pasión, habla de historia de Cataluña. Y también es una pequeña confesión que hago al lector, a quien me quiera leer, allí tienen la oportunidad, si quieren, de adquirir el libro después. Hablo de que yo con 10 añitos prácticamente ya quería ser historiador. A mí me apasionaba la historia desde siempre, desde que tengo uso de razón, y en cuanto tuve oportunidad y descubrí que existía una carrera, que era la carrera de Historia, pues me apunté. En el año 88, entré en la Universidad de Lérida, que entonces se llamaba Estudi General, a estudiar Historia, y entré siendo un chaval, como decía, catalán de 8 apellidos andaluces, pero profundamente independentista. Yo era muy independentista, y lo era porque había leído mucha historia. Y había leído libros de historia, cómics de historia, que habían llegado a mis manos. Me había rodeado de gente que, como yo, también le gustaba la historia y que eran independentistas, y yo llegué convencido de que Cataluña era una nación oprimida por España, que su estado natural era la independencia, que España era un problema, etcétera, etcétera. Y es en la Universidad de Historia, es aprendiendo historias, contactando con profesores de historia que han llegado a ser premios nacionales de historia, cuando empecé a dudar, cuando me enseñaron a ser crítico, me enseñaron a no leer solo un lado, sino leerlos todos. Y poco a poco, en un proceso que fue muy doloroso, tengo que reconocerlo, y largo,
de aquello que era un chaval independentista pasó a ser todo lo contrario. Y no solamente todo lo contrario, sino que una de mis luchas en estos últimos ya casi 15 años, bien largos, en que decidí combatir precisamente con historia contra aquellos que usaban la historia para enfrentar a hermanos, como era el caso de lo que estaba pasando en Cataluña. Y era algo que yo viví en mis carnes. Yo tengo la ventaja o la desventaja de poder haber sentido y vivido tanto lo de un lado como lo del otro. Entonces, puedo comprender cómo buena parte de mis compatriotas catalanes y españoles se han desenganchado, se han desentendido, se han enfrentado con el resto de los españoles porque le han explicado una serie de agravios que no sucedieron para hacerles enfadar con gente que no les ha hecho nada. Y todo eso movido y diseñado por unas personas que por un interés político particular han promovido esta idea del odio a través del uso y la manipulación de nuestra historia pasada. El libro se llama Cataluña, la historia que no fue. Es un libro que está bastante difundido, publicado por Espasa, se ha movido bien y fundamentalmente se divide en dos partes diferenciadas y que se complementan. La primera explico el porqué. ¿Por qué es tan importante la historia para el nacionalismo catalán? ¿Por qué han hecho uso de ella como herramienta política? ¿Con qué objetivos? ¿Cómo lo han hecho? Y después explico ejemplos, que sería la segunda parte del libro. Siempre enfocando que su objetivo, sus ideas fuerzas son, primero, hacer ver que los catalanes no son españoles, después que los catalanes y los españoles no son complementarios, sino que son elementos enfrentados, y que el estado natural de los catalanes es vivir separados del resto de los españoles porque son un problema, porque son una rémora. No España, los españoles, ¿no? Esta es las ideas fuerza que ellos intentan transmitir y lo hacen manipulando como hacen todos los nacionalismos. Desde que existe el nacionalismo hace 200 años lo hacen controlando el relato de nuestro pasado. Este es el cartel del acto de hoy que ha diseñado Héroes de Cavite con un puntito de mala leche que está muy bien, ¿no? La imagen de Guifré el Pilós, ¿no? De Vilfredo el Belloso, que se supone que, herido en combate en una batalla contra los musulmanes, fue recibido por el rey de Francia, que mojó sus dedos en la herida y en un escudo de oro pues, dibujó las 4 barras, ¿no? Esto es una de las imágenes icónicas del nacimiento de la nación catalana y que, como veremos más adelante, pues, es una invención, ¿eh? Esto no ocurrió jamás. Aquí vamos a empezar, voy a salir un momentito, quiero que escuchen un vídeo de 16 segundos de Josep Pla. A él le preguntaron, año 74, en Televisión Española, le preguntaron a este famoso escritor catalán y periodista qué es un catalán, ¿no? Y él salió por aquí. Vamos a ver. Pues hablemos entonces del catalán, puesto que usted nos llevó hacia eso. ¿Cómo es el catalán? Bueno, el catalán es un ser que, en fin, que se ha pasado la vida siendo un español 100% y le han dicho que tenían que hacer otra cosa. Bueno, aquí que le dicen a Josep Pla, ¿no? Pues catalán es un ser 100% español, Dolça Catalunya. Es un ser que se ha pasado la vida siendo 100% español y ahora le han dicho que tenía otra cosa. Ya en los años 70 se empiezan a mover, empiezan a coger fuerza los movimientos nacionalistas en Cataluña y de una Cataluña que ahora la gente se sorprende, donde el nacionalismo como movimiento nace, como en toda Europa y sobre todo en España, a principios del siglo XIX, en la coyuntura de la invasión francesa, del 2 de mayo en Madrid. Este nacionalismo que surge en Cataluña con mucha fuerza es un nacionalismo español. Durante los primeros décadas del siglo XIX, para un catalán no había nada más español que un catalán. No solamente eran españoles, se consideraban españoles, sino que se consideraban que eran los más españoles de todos, ¿no? Solo hay que ver cómo se desarrolló la Guerra de Independencia, cómo fue la Guerra de Independencia, después pasaremos unas pinceladas, pero de esa realidad de unos catalanes que están absolutamente convencidos que ser catalán y español es un sinónimo, son exactamente lo mismo, pasamos a esta desafección. Y esta desafección, que sobre todo arranca a finales del siglo XIX con el nacimiento del primer independentismo catalán, pero coge velocidad con Jordi Pujol en los años 80, se potencia con un proyecto, con un plan de desespañolizar a los catalanes, ¿no? ¿Cómo se desespañoliza? Catalanes, cómo hacen que un colectivo que había permanecido unido se rompa en dos y se enfrente,
crear estos agravios, estos odios. Esto se hace mediante ingeniería social, se hace mediante el control de la historia. La historia es una herramienta de ingeniería social de primer nivel porque, como supuestamente un científico social, como es un historiador, te está diciendo que este señor que es español desde siempre te está haciendo el mal a ti que eres catalán, pues tú te lo crees. Y todos estos agravios, estas ofensas, las tomas como tuyas, cuando realmente ni pasaron así, ni pasaron seguramente, y además no tienen nada que ver contigo, ni con ese señor al que acusas de todos estos males que te pasan, ¿no? Pues esta herramienta, esta necesidad de controlar la historia, se necesita, y se tiene muy claro desde el nacionalismo catalán, como digo, desde hace más de 120 años, controlarla precisamente para generar esta desafección, para desespañolizar a los catalanes, para hacerles creer que es una cosa totalmente diferente y, lo peor de todo, enfrentada con el otro lado, ¿no? Entonces, como comentaba, todo proceso de construcción nacional, el catalán no es diferente, se fundamenta en el control de la historia, es la primera herramienta y tiene que existir un maridaje entre el historiador, algún historiador, no todos, los historiadores que le dan las armas al político para que desarrolle este proyecto político de futuro, siempre con un elemento muy importante que es una burguesía, aunque no toda, una parte de la burguesía dispuesta a financiar toda esta transformación social, todas estas campañas que hacen los historiadores desde finales del siglo XIX en Cataluña, algunos, pues vienen patrocinadas y vienen financiadas. Siempre ha sido así porque ha habido un grupo potente que les ha interesado apostar por esta ruptura. Y en el caso catalán y en muchos casos también de nacionalismos, el pilar, digamos, y los cimientos de esa historia, todo se apoya, este edificio se construye apoyados en un pilar que es la lengua. La lengua como hecho diferencial es la excusa para separarnos del resto de la comunidad en la que venimos viviendo como unidad política desde hace medio milenio, ¿no? Y para romper esta unidad política, esta convivencia, pues se utilizan estas herramientas, ¿no? La historia y la lengua. Nos centraremos en la historia, ¿no? Esto viene de los primeros nacionalismos, los nacionalismos alemanes, etcétera, etcétera. Todos más o menos se construyen bajo los mismos elementos, ¿no? Nace, y iré muy rápido aquí, primero como un elemento cultural en el siglo XIX. El primer catalanismo no es separatista, entiende el doble patriotismo, digamos, que se puede ser catalán y español a la vez. No quieren romper con España, pero empiezan a crear dentro de la rama de la historia los primeros elementos de agravio. Empieza a manipularse la historia para crear, en este primer caso, diferencias y agravios entre los españoles catalanes y los españoles castellanos. Esta sería la primera fase y podríamos representarla en la Renaixença. Hay una Renaixença cultural de la lengua catalana, pero aparte también hay una recuperación de la historia siguiendo estos patrones del nacionalismo clásico. Entonces, hay un momento en la historia que marca el principio del nacimiento del independentismo catalán. No nace hace 20 años o no nace en el año 2012, ¿no?, cuando se empiezan los movimientos en Cataluña. Nace realmente con la pérdida de Cuba. Con la pérdida de Cuba es cuando se reúnen en Cataluña los dos elementos fundamentales de una burguesía, aunque era pequeña, una burguesía, y un elemento cultural, una intelectualidad dispuesta a apostar por la separación del resto de España. Esa pérdida de Cuba causó un gran trauma en Cataluña, que tenía muchos intereses allí, la burguesía catalana tenía muchos intereses allí, y llegado a ese punto hay parte de estos señores, tanto intelectuales como burgueses, que deciden que continuar en España no es la solución y apuestan por una vía separada del resto de España. Y nace aquí los mitos, nacen aquí las celebraciones del 11 de septiembre, las ofrendas florales a Casanova, el himno, el Segados, que hablaremos más adelante. Todo esto se empieza a construir con el ideal último de crear una nación. De hecho, se brinda en el cambio de milenio del año 1900 a 1901, en los círculos independentistas de Barcelona ya se brinda por la independencia y porque ese será el siglo de la independencia de Cataluña. Eso para que vean que no es una cosa de hace 2 días, sino que la venimos arrastrando desde hace bastante tiempo. Entonces, como explicaba un poquito antes, ¿no?, ¿para qué la historia? ¿Por qué tan importante para los independentistas la historia? Primero, volveré a insistir, ¿no?, para que les quede claro estos elementos que van a buscar. Primero quieren demostrar que somos diferentes. Ellos, ¿cómo lo hacen? Todo aquello que nos iguala, que nos hace parecidos, lo ocultan, y en aquello que nos hace diferentes, pues lo exageran.
Y no solamente en aquello que nos hace diferentes, sino que esta estrategia de ocultar lo que nos iguala y potenciar lo que nos separa se utiliza entre españoles y catalanes, pero no entre catalanes. Es evidente que un catalán del delta del Ebro no se parece nada a un catalán del Valle de Arán, en muchas cosas, porque son ecosistemas diferentes, son modos de producción diferentes, maneras de trabajar diferentes, incluso en el caso aranés un idioma diferente. Pero esas diferencias las ocultan porque tienen que crear una unidad dentro del mundo catalán, que después insistiré un poco, no es Cataluña, son els països catalans. Els països catalans es el sur de Francia, lo que sería el Rosellón, sería la Franja Aragonesa, Valencia, las Islas Baleares y la actual Comunidad Catalana. Lo que decía, con los españoles diferentes, pero nosotros somos todos iguales, ¿no? Y esto también me hace mucha gracia porque uno de los iconos del separatismo catalán, que mandaron un famóvil, lo mandaron al espacio también en una pequeña nave, son los famóvil, que curiosamente son todos iguales. O sea, es este el modelo, una lengua, un país, una cultura, sempre és un, que es muy clásico también de todos los nacionalismos. Entre nosotros no se admite la diferencia, somos todos iguales, pero sí que insistimos mucho en lo que nos diferencia de aquellos que, en el caso de Cataluña, no solamente estamos hablando de un señor que vive en Madrid, ¿no? Porque España puede ser tu pareja, España puede ser tu vecino de abajo, España puede ser cualquiera que se pase por la calle, porque es evidente que la mezcla es absoluta. Hay que demostrar que son enemigos con la historia. Esto es una imagen de un libro ya del siglo XIX, donde se habla de la guerra de separación de Cataluña, la guerra del Segadors, de 1640, donde los españoles entraron en Cambrils y colgaron a todo el mundo, etcétera, etcétera. Es decir, hacen una selección de hechos de la historia, siempre para dar una imagen negativa de los españoles y para que poco a poco, mediante esta lluvia fina, ¿no? Este chirimiri, vaya calando esta sensación de que lo español es malo. Y esto se hace con la historia, que esta historia después se transmite, después veremos las herramientas de cómo transmiten esta historia entre el público, ¿no? También a la hora de utilizar la historia va bien porque escogen un momento muy determinado de nuestro pasado para imaginar una Cataluña pasada donde todo era maravilloso porque éramos independientes. Es decir, esta Cataluña medieval era opulenta, era rica, y en el momento que entran en contacto con los españoles, en este caso con la dinastía de Trastámara, pues empiezan a ir las cosas mal, ¿no? Y en este relato de la historia de Cataluña se imagina una Cataluña pasada independiente que era maravillosa, y en el momento que topa con los españoles es un proceso de decadencia que solamente se puede frenar, y aquí vamos otra vez a lo político, al proyecto de futuro, con la independencia, ¿no? Esto sería la justificación mediante la manipulación de una idea del pasado. Y esto es una campaña que hizo, me parece que fue Òmnium Cultural, o creo que fue Òmnium Cultural, una asociación cultural fundada en los años 60, a principios de los 60, en época de Franco, que fue uno de los motores del proceso de independencia y de la declaración de independencia del año 17, viene funcionando ya desde principios de los años 60, ¿no? Aquí esto pone en catalán, dice, era una campaña que decía ¿qué quieres tú para esta Cataluña del futuro? Y aquí pues, la frase era un país donde tengamos helado de postre todos los días, ¿no? Tiene que ser un futuro maravilloso, un futuro perfecto, sin los españoles y separados de los españoles, volviendo una vez a nuestro pasado ideal, ¿no? Entonces, el cómo lo hacen, el cómo transmiten todas estas ideas, cómo intentar que un catalán todo esto que he explicado se lo crea, ¿no? Que es diferente, que el español es malo, que tal y cual. Esto se viene haciendo, como decía, desde hace 120 años, pero hay un momento en la historia que además podemos datar y podemos controlar porque existe un documento, que el documento es el Programa 2000, es un documento que se filtra en prensa en el año 1990, elaborado por la Generalitat de Cataluña, que manda a un think tank, a una serie de técnicos y especialistas en diferentes áreas, de cómo transformar Cataluña, una Cataluña que consideraban que estaba excesivamente españolizada, y cómo catalanizarla. Es decir, habían de eliminar lo español, habían de crear una Cataluña desafecta a lo español, porque la Cataluña que se encontraron en los años 80 era una Cataluña, cuando yo era independentista éramos el 3 o 4% de la población, éramos un grupo totalmente marginal, y a través de los años, pese a que políticamente hablando y objetivamente hablando las cuotas de autogobierno han sido mayores en estos últimos años, el independentismo ha crecido, y ha crecido porque se ha fomentado. Y se ha fomentado tocando estas
tocando la comunicación, tocando la educación, todo lo pone en el programa 2000, donde se marcan unos hitos que tú tienes que ir cumpliendo y que se van cumpliendo en todas estas áreas, ¿no? En el tema de la historia, por ejemplo, se plantean, aquí pongo algún ejemplo, se filtra en varios periódicos, ¿no? Donde se pone y se especifica qué se busca y después también se puede, está bien, ahora lo veremos, cómo lo van cumpliendo y lo van cumpliendo bastante rápido a lo largo de la historia. ¿No? Aquí tenemos las herramientas. El Museo de Historia de Cataluña. Esta sería uno de los primeros proyectos que ya el programa 2000 dice tenemos que tener en Cataluña un Museo de Historia de Cataluña. Aquí en Madrid no existe un Museo de Historia de España, jamás se planteó hacer un Museo de Historia de España. Sin embargo, en Cataluña sí. Es un museo de obligada visita por parte de los alumnos durante su periodo escolar y es un museo que no tiene objetos históricos de valor. No esperen encontrar nada que pueda llamarles la atención en ese aspecto, pero es un museo diseñado para transmitir ideas y es un museo excelente. Es un museo que costó mucho dinero, muy bien pensado, del siglo XXI, aunque se hizo en el siglo XX. Se salió que se preveía hacerlo en el año 90 y ya se puso la primera piedra. Bueno, es una remodelación en el puerto de Barcelona. En el año 1993 se hizo muy rápido y se hizo precisamente para transmitir estas ideas fuerza que les estaba comentando antes, ¿no? Este es el edificio del Museo de Historia, al lado del puerto, un edificio fantástico. El interior, una foto de muy mala calidad, pero se ve un interior moderno. Y este es un primer detalle. Todo el museo está basado en lo mismo porque las ideas fuerza es las que les comentaba antes y justificar también una unidad política que no ha existido jamás en la historia, que son els països catalans. Els països catalans, como tal, el término nace en el año 1962 por un escritor valenciano, por Fuster, que es el primero que escribe y habla de països catalans, que englobaría esta área de habla catalana que, según el proyecto independentista, será el futuro Estado. Entonces tienen que hacer transmitir a la gente que es un Estado que no existe como tal aún, pero que existirá. Tiene que acostumbrarles a que los países catalans son una realidad, aunque no ha existido nunca. Este es el primer panel que te encuentras cuando visitas el museo. Cova del Aragó, Taulteull, Rosselló, Paleolítico, 450.000 a.C. Están hablando que el primer homínido que se encuentra en Europa se encuentra en Cataluña, se encuentra en los actuales, el actual Cataluña. Aquí pone el primero, los restos más antiguos de Homo erectus y que están localizados en el territorio que se llama la actual Cataluña. Este territorio, la actual Cataluña, está en Francia. Este yacimiento está en Tautebel. Es una zona que no está en España, que no está en Cataluña, pero el primer mensaje en la primera cartela, en la primera visita que tú haces al museo, ya te están diciendo al chaval, al señor que va a visitarlo, ya le están metiendo la cabeza de que la actual Cataluña, aunque políticamente no lo sea, es Tautebel, es el sur de Francia, ¿no? Este sería un ejemplo de cómo poco a poco, durante todo el trayecto del museo, te van inculcando estas ideas, ¿no? Te van creando este marco mental. Esto te lo hacen, aquí pongo esta coletilla, desde todos los frentes. En el mundo de la comunicación, esto es un señor dando el tiempo en Cataluña. Fíjense en el mapa. Nosotros sabemos, aquí ven, ¿no? En Perpiñán, en este momento estaban con un arco entre 12 grados y 22. Sabemos qué temperatura va a hacer en Perpiñán, en Fraga, que está en Aragón, en Valencia, en Alicante, en Palma de Mallorca. No sabemos la temperatura que hacía en Madrid, pero sí que sabemos la que hacía en Perpiñán. ¿Por qué? Porque se da el tiempo como si esta realidad que nunca ha existido fuese real. La gente se va acostumbrando poco a poco de que els Països Catalans es un estado natural, con el objetivo de que al final, cuando llegue el momento, se puedan reclamar. Este es el nivel máximo de manipulación en el Museo de Historia. Llega el momento del año 17 y ya directamente se sacan la careta y hacen una campaña de recogida de objetos, lo ponen en Twitter, relacionados con el procés, ¿no? Pues hay una urna expuesta, el bolígrafo con el que firmó una serie de objetos. Pero, sin embargo, para que veáis también cómo se forman, yo tuve la oportunidad de vivir aquellos días de forma muy intensa en Societat Civil Catalana, yo formaba parte de la Junta, fuimos los que organizamos la manifestación del 8 de octubre, que reunimos a 1 millón de personas en Barcelona, que fue una de las experiencias más inolvidables de mi vida.
Aquello era Cataluña en efervescencia, pero no existimos para el Museo de Historia de Cataluña, porque no convenimos. Y de la misma manera que ocultan lo que ocurrió en la otra Cataluña en el año 17, ocultan también todo aquello que no les interesa, que les incomoda para su relato en un museo que se supone que han de ir todos los niños y se supone que es de ciencia, que es de historia, y no lo es. Está diseñado única y exclusivamente, como les decía, para hacernos ver que no somos españoles y para que odiemos a los españoles. Después está también el supremacismo. Evidentemente nos queremos ir, sobre todo porque somos mejores que el resto de los españoles o que los españoles, ¿no? Y esto lo demuestra la historia. Y para eso se ha de buscar y manipular ciertos momentos de la historia, sobre todo en Cataluña. Lo que se puso muy de moda, lo que está más de moda, es decir que somos un pueblo demócrata por naturaleza, al contrario que los castellanos, que no lo son. Y por eso tenemos una democracia antiquísima, por esto nuestra Generalitat es antiquísima, por eso tenemos la nación más antigua de Europa. Aquí pone el milenario, que se celebró en 1988. Todo esto en realidad, que se hicieron grandes campañas por parte de la Generalitat. Jordi Pujol le entregaba pins y le entregaba objetos del milenario a todo líder español que visitaba Cataluña. Todo esto es un montaje, es mentira. O sea, Cataluña, el nombre de Cataluña aparece en el siglo XIII. O sea, no tenía nombre. Teníamos nación, pero no teníamos nombre. Evidentemente no existía la nación catalana en el año 988. Ni siquiera existían naciones en el concepto moderno del término, ¿no? Pero aparte, como unidad de Estado, tampoco existía en el año 988, pero aún así, incluso en contra de buena parte de los historiadores catalanistas académicos, pues decidieron de lanzar esta campaña que tuvo bastante éxito, ¿no? Tienen 1000 años. Hoy en día se continúa diciendo, entre la clase política es habitual escuchar a políticos catalanes diciendo, bueno, ¿qué nos vais a decir vosotros que nacisteis con la PEPA, con la Constitución de Cádiz, a nosotros que llevamos 1000 años en este mundo, ¿no? Pues aquí un toque de supremacismo. Aquí venimos también, no sé si reconocen a este personaje. Este señor es Pau Casals. Es un violonchelista fantástico, maravilloso, un hombre culto, buena persona además. Era un señor viajado, muy mayor en este momento, tenía bueno, pues cerca de los 100 años, llegó a 90 y pico. Y creo que fue en el año 72 donde tuvo la oportunidad de hablar en la ONU, donde él se expresó en la ONU, casi se echa a llorar explicando que él era catalán, la nación más antigua del mundo, la patria del primer parlamento del mundo, donde la ONU, la primera ONU, nació en Cataluña, ¿no? Él empieza a explicar todo esto, se emociona, se abraza al presidente, digamos, de la ONU, emocionado, se echa a llorar, y todo lo que dijo era mentira. Él estaba convencido que era verdad, pero todo era mentira. El primer parlamento no fue en Cataluña, fue en León. Además, no tenía nada que ver con los parlamentos modernos, eran parlamentos feudales. No, si eras 95% de la población no podía participar, ¿no? Pero, aún así, lo del nacimiento de la ONU se refiere a los pactos de Pau y Treva del Abat Oliba, que llegaron a un acuerdo algunos nobles, no todos, de lo que ahora es el norte de Cataluña y sur de Francia. Llegaron a un acuerdo donde pactaron no matar en domingo ni a menos de 30 metros de una iglesia y no robar a la iglesia también, so pena de excomunión. Y a este pacto, que además se llevó en toda Europa durante la Revolución Feudal, pues ya le llamó la primera ONU. Pero todas estas ideas fuerza fueron las que él, Pau Casals, ya aprendió en la escuela durante su infancia, en época republicana o en época en los años 20, durante la Mancomunitat, ¿no? Entonces aquí, en el libro, es la segunda parte, ¿no? Con esta idea de transmitir una imagen diferente, pues se van tocando elementos de la historia del pasado y se van manipulando. Un ejemplo que causó bastante incómodo en Aragón, sobre todo, es el asunto de la corona catalano-aragonesa. La corona catalano-aragonesa se inventa por Antoni de Bofarull y Brocà en el año 1872. Aquel estado se llamaba Corona de Aragó. Si visitan los archivos de la Corona de Aragón en Barcelona, se llaman así, Corona de Aragón. Se le puso la coletilla de catalano-aragonesa porque en pleno Renaixença catalana se suponía que nuestra época dorada era la Edad Media y resulta que se encuentran que nosotros en la Edad Media nos llamábamos Aragón, nuestro estado se llamaba Aragón, aquello no podía ser, y empezaron a utilizar el término corona catalano-aragonesa. Esto se acepta académicamente hoy y se acepta evidentemente, es mi opinión, se acepta por motivos políticos. En esa corona de Aragón no solamente estaba Cataluña, estaba Valencia, y se habla, no, es que Cataluña tiene que ponerse porque era la más importante, depende de la época.
Hubo momentos de la historia que entró en decadencia Barcelona y quien tiraba del carro era Valencia. Y Valencia no sale en la corona catalano-aragonesa, ¿no? Entonces, quiero decir que ya desde entonces ya se empieza a tocar la historia para moldarla a estas ideas también de diferencia y de supremacismo. Otro tema que habrán oído muchas veces, ¿no? Que tenemos un porrón de presidentes de la Generalitat, 132, mientras que en el resto del mundo, bueno, más se vino arriba cuando no quiso reunirse Obama con él y dijo, bueno, este tipo que es el, no sé si era el 40 y pico, me viene a mí y no me quiere recibir, que yo soy el 130 y el 129 era. 129, ¿qué me está contando? Pues, ¿de dónde surge esto de que en Cataluña tenemos 132 presidentes y arranca nuestra tradición democrática desde el año 1359 con Bernat de Cruïlles como el primero? Pues arranca realmente pues de un malagueño y arranca del año 1931. Sí que existía en la Edad Media la Diputación del General o Generalitat, que era un instrumento de las oligarquías, de los tres poderes, de la Iglesia, de la nobleza y de la nobleza urbana, de supervisión, de control de lo que se decidía en cortes, en una especie de cortes permanentes donde su preeminente, su diputado preeminente siempre tenía que ser el diputado eclesiástico de mayor edad. Es decir, que durante la antigua Diputación del General, que sobre todo para entendernos tenía una labor más parecida a la agencia tributaria que a un gobierno autonómico que no tenía nada que ver con un gobierno autonómico, tenías que ser mosén, tenías que ser, bueno, y no un mosén cualquiera, tenías que ser pues, un abad o tenías que ser obispo, etcétera, etcétera, para acceder al cargo. Y este cargo dura hasta 1714. ¿Por qué sale y por qué dicen que arrancan de tan tarde? Porque realmente cuando en el año 31, en plena convulsión por la República y la proclamación de la República, Macià proclama el Estat català, una delegación de Barcelona, encabezada por un diputado andaluz que se llamaba de los Ríos, va a negociar y le dice a Macià que se frene, que esto no puede ser y que ha de buscar encajar un modelo dentro de la República Española y que como mucho será una comunidad autónoma. Y en la discusión de cómo tendría que llamarse esa comunidad autónoma es de los Ríos quien se le ocurre el llamarse, pues podéis llamaros Generalitat. Y recuperan este nombre de Generalitat, que aquello, lo que nace en el 31, sí que es un gobierno autonómico. O sea, realmente los catalanes pues tendremos una docena o 14 presidentes de la Generalitat y no 132. ¿Por qué lo dicen? Pues lo dicen para hacer ver de que tienen una tradición democrática desde hace siglos. Y esto de la costumbre de contar oficialmente los presidentes desde época tan tardía o tan temprana, nace en el año 2000. No es una costumbre que venga de muy antiguo, sino que es el año 2000, un libro que se publica, financiado por la Generalitat, con un historiador que está dentro del think tank de lo que les hablaba antes del programa 2000, quien decide empezar a contar para sacar pecho desde 1359. Otro tema que también sale muy a menudo en Internet y que viene a sacar también esta supremacía, ¿no? Los foros de Cataluña. Este es un libro que demostraría que teníamos una democracia antiquísima. En estos foros de Cataluña, tiro hacia atrás, si entran en Internet ha habido mucha discusión porque se listan los primeros artículos de los foros catalanes diciendo, mira cómo los foros catalanes dicen que Cataluña es un territorio que comprende Valencia, que comprende Cataluña y que tiene una misma lengua, una misma cultura, un mismo término geográfico. O sea, son prácticamente como una constitución moderna y se supone que son del año 1702. Y realmente se trata de un libro que se llama Foros de Cataluña, escrito en 1870 también, si no recuerdo mal, que es una invención. O sea, es una creación nueva que hacen unos señores, que además uno de ellos era carlista, ¿no? que es transformado a nacionalista, y que se inventan unas constituciones que no tienen nada que ver con las constituciones reales, ¿no? Que se llamaban así, se llamaban constituciones, pero eran fueros en Cataluña. Y las constituciones de 1701 pues eran estas típicas de antiguo régimen, donde el primer capítulo no habla de que tenemos una unidad territorial, una lengua, una cultura, sino que habla de que el rey tiene que perder su... tenían un poder, el rey de España, sobre las Cortes, que era el poder de desinsacular. No solamente no eran democráticas las instituciones catalanas, sino que no se escogían democráticamente, se escogían mediante el sorteo en un saco donde se ponían unas bolitas con los nombres de los agraciados, que como decía antes podían ser un 5% de la población tirando largo, y una mano inocente, que nunca era inocente, era un niño, pero estaba todo... Bueno, no sé si vieron
en un pueblo de Andalucía no hace mucho, que le tocaba a la señora siempre, a la misma señora, pues más o menos lo mismo, ¿no? O sea, siempre se sabía perfectamente que le iba a tocar el premio. Pues este era el sistema de selección. Y precisamente para cubrirse las espaldas, el rey de España, después de la guerra de 1659, decidió desinsacular a aquel que no le conviniera. Porque si en un momento de guerra, de conflicto, quien salía era un señor que era desafecto a su causa, él se reservó el poder de poder destituirlo y que volvieran a elegir a otro. Y realmente las constituciones catalanas lo que lucharon y defendieron y explicaron en este primer capítulo era precisamente esto, que como ven no tiene nada que ver con una democracia, ¿no? Más mitos. El barrio gótico, no sé si han estado en Barcelona. El barrio gótico no es gótico, es neogótico. El barrio gótico se empieza a construir a finales del siglo XIX. Este arco del obispo que tiene la calavera debajo, tan bonito, no existía, se construyó en torno a 1924. Y en el año, y está bien porque el año 31 ya sacaron postales en los de turismo de Barcelona diciendo en el antiguo puente del obispo, no sé qué, como si fuera antiguo, y no, esto es nuevo de trinca. La fachada de la catedral sí que existía, pero la fachada es nueva, no llegó dinero para construirla nunca. Y la construyó financiada por el banquero Girona a finales del siglo XIX y se acaba en 1912. De hecho, en su momento, Girona podía haber invertido en la Sagrada Familia. Si hubiera decidido poner el dinero en la Sagrada Familia, posiblemente ya estaría acabada y no tendríamos la fachada de la Catedral de Barcelona, que si ven las fotos antiguas es una pared de frontón. Era una pared completamente lisa. Después también hay que despertar el odio, ¿no? Una de las cosas que dice el programa 2000 es que tenemos que dotar a Cataluña de un himno nacional, ¿no? Y se escoge el Segadors, una canción que se suponía que venía de antiguo, de la guerra del Segadors, que es de 1640, y que realmente la letra es de 1899. La letra lo que hacen es, sobre una canción preexistente, ponen una letra donde, no sé si conocen la letra del Segadors. Dicho en español empezaría: Cataluña triunfante volverá a ser rica y plena. Expulsemos a esta gente tan ufana y tan soberbia, hablando de los españoles, porque se está refiriendo a una guerra de Cataluña contra el rey de España. Y buen golpe de hoz, recordando una rebelión en Barcelona donde se dedicaron a perseguir castellanos por Barcelona y los mataban con las hoces, los segadores. Pues el himno nacional de Cataluña actual, cuando dicen bon cop de fals, y se refieren a fem darrere aquesta gent tan ufana y tan superba, se refiere a los españoles, ¿no? Y esta letra, que se supone que viene de antiguo, no viene de antiguo. Como decía, realmente se acaba de construir en torno a 1899 por Emili Guanyabens y Alió, que empezaron a construirla, y sobre todo promovida y cantada a partir de esta fecha por el Orfeó Català por toda Cataluña hasta que cogió fuerza. Lo curioso del Segadors es el origen, que en realidad sí que existía, era una antigua canción de siega, ¿no? Muy antigua, pero no era canción erótica. El contenido de la letra no tiene nada que ver con el contenido de guerra, de lucha. Es una canción que en Aragón se llama Las Jotas Guarricas, una canción muy picante, donde un muchacho con la dueña de la finca pues tienen un lío y se sube de tono la cosa, ¿no? Digamos que es bastante durilla, ¿no? Bastante fuertecilla y muy divertida. Pues esta canción original, ¿no? Donde no hay maldad, donde es pues se transforma, ¿no? para potenciar, porque, no sé, a mí me parece un tanto desagradable un contenido tan fuerte en un himno que en realidad estás hablando de tu vecino, en el caso de que tú digas que es diferente, ¿no? Pues que tengamos todos claro lo que dice el himno del Segadors. Más tema de agravio. Esto es un tema de mi ciudad. Esto es un cómic para niños donde se escenifica un crimen, un asesinato en un convento durante la guerra de sucesión, donde se asesinaron a 700 leridanos por parte de los borbónicos, aquí matando a niños, ahí con las bayonetas, una auténtica carnicería, que es un tema que conozco bien porque lo estudié en el año 2007 y que es una invención de 1985. Esto no ocurrió jamás. Existe documentación, se habla de que en realidad hubo un altercado subido de tono en el convento de Rosé, donde mataron a 4 religiosos, pero esto no sucedió. Y sin embargo esta invención se crea, realmente la primera edición hablan de 7.000 muertos en una población de 4.000, que no está mal, de 7.000 muertos en el Rosé,
y se ha mantenido. De hecho, hacen ofrendas florales hoy en día, aunque se sabe perfectamente y documentalmente que esto no pasó. Y se potencia y se ponen flores porque se supone que los malos son los borbónicos. Esto es otro caso paradigmático, ¿no? El Fossar de les Moreres, una plaza en Barcelona, un pebetero permanente, una llama permanente. Aquí están enterrados los héroes que defendieron Barcelona el 11 de septiembre, pero no existe ninguna fosa común. Se han hecho excavaciones y han hecho lo que han podido para encontrar la fosa. No ha habido manera de encontrar la fosa, pero aún así el Ayuntamiento de Barcelona pues, se gastó un dineral en hacer esta zona de homenaje a unos caídos que se supone que hay de abajo, pero que no están, ¿no? Pues esto es un poco también de cómo funciona esta argumentación, cómo funciona esta gente que también ha perdido un poquito, pues bueno, se sienten impunes hasta cierto punto porque saben que aunque sea mentira, ellos lo han repetido 1000 veces y el 90% de la población catalana, incluso española, pues piensa que esto es verdad, ¿no? Pero realmente allí no existe ninguna fosa común. Después está la historia ocultada, ¿no? Mejor no hablar, este es el héroe Casanovas, ¿no? Que es donde van a hacer la ofrenda floral todo el 11 de septiembre, donde no entraré ahora en su biografía, pero no tiene nada que ver, no era un tipo independentista, ni aquello fue una guerra de la independencia, tenía el cargo de lo que sería el equivalente hoy a ser el presidente de la Generalitat, ¿no? Digo, al alcalde de Barcelona, que era el conseller en cap de Barcelona. Hay ríos de tintas escritos sobre su vida y obra, hay una entradilla en la enciclopedia catalana, es un personaje conocido con su estatua, y este señor que hay al lado se llamaba Francesc de Nicolau i Sant Joan. Es un grabado del siglo XIX, que es el momento en que lo asesinan en 1906, acusándole de borbónico. Ocupaba el mismo cargo que Casanovas. A este señor también era conseller en cap. A este señor lo matan por ser del otro bando, porque realmente la guerra de sucesión en Cataluña no había gente solo de un bando, había de los dos. Tenía el mismo cargo. A este sí que lo matan, que le pegaron un tiro en el pecho, pero este señor no tiene ninguna entradilla, este señor lo ha matado, este señor no interesa porque le rompe el relato de que todos los catalanes íbamos contra los españoles, porque resultaría que este señor, como borbónico, o de hecho lo mataron como supuestamente borbónico, ¿no? Otro tema, la guerra del francés, es con lo que aquí se conoce como la guerra de la independencia. La guerra de la independencia, por ejemplo, la guerra de sucesión, pues hay salas enteras en el Museo de Historia. Este es el panel de la guerra del francés en Cataluña, en el Museo de Historia de Cataluña, y solamente se le dedica este trocito de aquí. ¿Y por qué? ¿No? Por lo que explicaba antes, porque el estallido que se produce de defensa en Cataluña, de nacionalismo naciente en Cataluña, es españolista. Y como es españolista, esta parte de la historia la ocultan, ¿no? El tema de Girona, ¿no? Los asedios de Girona, el tema de Lérida. Yo he tenido en mis manos una bandera del Somatén de Verdú, que estuvo en la batalla del Bruc, donde ponía por el rey y por la ley, ¿no? Escritos castellano, y lo dibujó el cura la noche antes de partir al frente. Y nadie les puso la pistola para ir a pegarse con los franceses, ¿eh? Ni nadie les obligó a escribir ese lema, sino lo hicieron motu propio. De hecho, Cataluña fue el único lugar de España donde, incluso estando los franceses en Cádiz y asediando Cádiz, el ejército español permaneció activo dentro de Cataluña, precisamente por el apoyo civil. Porque la gente, y es curioso, sobre todo de la zona de Olot, de Vic, de la zona que ahora es más independentista, era quien más apoyó y quien recogió y quien ayudó al ejército español en aquel momento, ¿no? Para que vean cómo da vueltas la historia, y por eso precisamente este periodo interesa ocultarlo. Esto es una imagen de mi ciudad, de la Seu Vella, la antigua catedral. Antes les explicaba de que se hacen ofrendas florales todos los años por realmente 4 señores que murieron, y de hecho solo se conoce el nombre de uno, y era un mosén valenciano. Pero sin embargo, esto que está datado, está documentado, que es un bombardeo sobre civiles la noche de 1910, durante el asedio napoleónico de Lérida, donde los franceses en su informe hablan de haber matado a 3000 civiles, esto lo ocultan. Estos leridanos, aunque sean más próximos en el tiempo, no interesa hablar de ellos porque, con perdón, son unos españolazos, mientras que no lo eran, ¿no? En el sentido moderno del término, mientras que los de 1707 se supone que eran muy catalanes, que tampoco lo era. Pero como se ha construido esta imagen de la historia en el que se supone que los catalanes buenos eran de 1707 y los malos de 1810, si nos mataron a muchos en 1810, mejor no hablar de ello, ¿no? De estos señores se hizo la primera ofrenda floral por parte de Historiadores de Cataluña el año pasado, en recuerdo a las víctimas de este bombardeo.
Ya para acabar, ¿por qué, para qué? Aquí tenemos lo que hablaba antes, ¿eh? Aquí arrancan de 2006, y si fuéramos a mi adolescencia, en el año 88, estaríamos hablando de un 4%, y como poco a poco va creciendo hasta llegar a un 48, a una punta del 48% del deseo de independencia, cuando curiosamente estábamos hablando que objetivamente todos estos años han sido de cesiones y de mayor autonomía, pero sin embargo ha habido un crecimiento. ¿Y por qué? Porque esto se ha creado con estas herramientas que les estaba comentando. Este sería el objetivo, ¿no? El objetivo es un nuevo Estado que no es Cataluña. Mucha gente ha oído, ¿no? Dice, bueno, que se independicen, que se vayan. Y bueno, esta es la primera fase, que después querrán más. Y todo proceso nacionalista, quien sepa un poco de lo que va, sabe que evidentemente con una independencia de Cataluña no se iba a acabar todo, ¿no? Que iba a continuar, ¿no? De Salses Guardamar, de Fraga Maó, es una frase muy, muy típica de cuál es el marco geográfico de estos países catalanes. Y en principio, aquí he puesto lo de los tiburones, porque al final, ¿no? que es en lo que estamos, es una imagen que tal vez sea un poco de desesperanza, pero también hay un llamamiento a la esperanza, ¿no? Y por eso también estoy con Héroes de Cavite. Realmente hemos visto cómo han creado la desafección en mi tierra, cómo a gente como a mí me llegaron a convencer y de hecho llegué a conflictos con mi propia familia, ¿no? Y por eso me he cambiado y me he ido al otro lado. Una vez acabas de ver la luz, por decirlo de alguna manera, y te das cuenta que te has enfrentado por los tuyos por estupideces, ¿no? Y por unas ideas que te han metido en la cabeza que encima son mentira, ¿no? Y por eso es tan importante empezar a combatir con las ideas, empezar a desenmascarar todo aquello que hacen para enfrentarnos cuando realmente no aporta nada, cuando a lo que van realmente ni ellos tienen idea del marrón en el que los están metiendo y que lo que podemos ir a parar y lo que significa realmente un proceso de separación, de independencia, de ruptura, porque siempre son violentos, y más en una tierra tan mezclada como es la tierra catalana y tan realmente tan diversa, y que es importante empezar, es mi opinión, a combatir esta imagen, podríamos decir, excluyente, como rupturista, que busca la diferencia en algo totalmente diferente, como es la hispanidad, que busca, dentro de la diferencia, busca elementos de igualdad y de proximidad entre gente parecida a nosotros. Tú tienes dos maneras de enfocar la vida, pues ir a buscar amigos y buscar aquello que pueda haber feeling, que puedas llegar a un acuerdo para ampliar tu red de amistad, o ir a enfadarte con la gente e ir a reducirla al máximo. Pues más o menos este es el mismo modelo. Yo creo que tenemos que ir a un modelo de amplitud de miras, de ir a buscar la mayor hermandad con el resto de gente del mundo que se pueda, buscando elementos de proximidad, y no lo que está significando en mi tierra este separatismo excluyente que a la larga, y se lo digo en primera persona, a la larga no nos va a traer nada bueno. Pues muchas gracias por su tiempo y estoy a su disposición por lo que quieran preguntar. Muchas gracias. Muchas gracias, Óscar. Creo que ha quedado claro la posición de nuestro querido ponente. Solo quería decir algo. Yo soy peruano de nacimiento, 18 años viviendo en el Perú y luego he vivido en España, principalmente en Barcelona y en Madrid. Y lo que ha comentado al final es algo que es real, porque yo lo he vivido también en el Perú a nivel de lo que es el odio a España. España nos robó el oro, España nos hizo genocidios, y cuando uno empieza a estudiar estas cosas y tomárselo en serio, analizando fuentes primarias, fuentes importantes, te das cuenta, como bien dice Óscar, que esto es una verdadera mentira y que sigue creciendo. El genocidio, si uno pone en Wikipedia genocidio América o lo pones en el famoso chat GPT, que es algo ya actual, genocidio América, te dicen en chat GPT de que fue el peor colapso humano de población durante la Edad Moderna. Es impresionante, por los españoles, por supuesto, o por los castellanos. Entonces, totalmente de acuerdo con su posición y, bueno, ahora lo que es interesante es escucharos a vosotros, preguntar, y tenemos aquí a Óscar. Gracias. ¿Alguien quiere preguntar? Tengo aquí
Yo quería preguntar a Óscar sobre las similitudes de este proceso o intento de proceso de independencia de Cataluña con Hispanoamérica, con las emancipaciones de Hispanoamérica. Eso por un lado. Y segundo, ¿hay en Europa algún caso similar de falsificación de la historia para originar una nación o por cualquier otro motivo? Vale. Respecto a lo primero, sí que hay ciertas similitudes. Todo a posteriori. Los movimientos de independencia americanos fueron muy rápidos, fueron muy explosivos. Realmente duró muy poco tiempo en el momento en que empiezan los primeros levantamientos en 1810 hasta que se culmina todo el proceso de independencia, y es después cuando se forman estas naciones, mientras que en Cataluña pasa al revés. En Cataluña se viene formando este proceso de separación, este nacionalismo, que no fructifica en un nuevo Estado, y lo venimos padeciendo desde hace 120 años, lo cual yo creo que es peor, ¿no? Pero en el fondo sí que buscan lo mismo. Tienen que buscar la excusa para decir en un caso que me he ido y que tengo identidad, que en el caso americano es más complicado porque partiendo de una identidad inexistente nacen nuevos estados que no tenían nada que ver con lo preexistente antes, ¿no? Ecuador mismo, cuando hablo con ecuatorianos, pues dicen, bueno, nace allí, se lo encuentran y tenemos que darle forma y explicación a esto, ¿no? Y en el caso catalán pues pasa al revés, ¿no? Nos encontramos en un caso permanente y por eso el grado de manipulación de la historia, que viene a ligar con tu segunda pregunta, es mayor, considero, y ha llegado a extremos más exagerados. Primero, insistir en que el control de la historia y la manipulación de la historia es característica de todos los nacionalismos, sobre todo a medida que son más radicales, más manipulan la historia. Pero sí que es verdad que en Cataluña se da un fenómeno diferente hoy en día que en el resto de Europa, en cuanto a la manipulación de la historia, que es que por parte de una administración pública, que es la Generalitat de Cataluña, se financia a la pseudohistoria. Es decir, ya no a la historia académica nacionalista, que existe, ¿no? Pero que intenta no irse demasiado del ámbito académico, intenta encorsetarse lo académico, ya directamente van a los famosos de Nueva Historia que dicen que Santa Teresa era catalana, que Cortés era catalán y tal. Estos señores que llegaron a decir, llegaron a sacar, a hacer un documental en TV3 que decían que Leonardo da Vinci en realidad era Leonardo de Vic, y se sacó en horario de máxima audiencia y costó el documental 120.000 euros de dinero público que pagaron ustedes y pagué yo. O sea, tampoco no nos podemos engañar. Y eso se financió desde una televisión pública. Y este caso sí que es paradigmático, este caso sí que creo que solamente se da en Cataluña, en el que ya de forma descarada, digamos que tenemos una clase política tan acostumbrada a que los historiadores le cuenten lo que quieren oír, que ha llegado a un punto que necesitan más, ¿no? Y los de Nueva Historia se lo dan, porque tiene un problema, esta historiografía académica nacionalista, que por mucho que intenten modelar la historia, intenten exagerarla, intenten manipularla, la tienen que comparar con la española. Y la española es una de las grandes historias de la humanidad, en el aspecto pues que tiene unos referentes culturales, tiene etcétera, etcétera, tiene 500 millones de parlantes, etcétera, ¿no? Pues esta potencia cultural, desde el supremacismo es muy difícil justificar que tú eres más que el otro, cuando tú realmente pues, tienes 7 millones, siendo optimistas, de hablantes en contra de 500, tienes una historia con un impacto más modesto en la historia mundial que no los que se supone que son inferiores, etc. Entonces, ¿qué hace Nueva Historia? Nueva Historia dice que no, es que el siglo de oro español no es castellano, el siglo de oro español es catalán, y todos los referentes del siglo de oro son catalanes. Lo que pasa es que los Borbones, cuando llegaron al poder, quemaron toda la documentación y la reescribieron porque les fastidiaba que fueran los catalanes, que nos odiaban, ¿no?, los que hubieran sido los motores y los verdaderos, porque Lope de Vega era catalán y porque todos eran catalanes. Cervantes, que era catalán, ahora ha salido que el Quijote pues, se paseaba por mi tierra, ¿no?, por Lleida y por tal. Pues bueno, es una barbaridad. Pero eso a aquel que es un político ultranacionalista y supremacista le viene de maravilla, porque dice, hombre, ahora lo entiendo todo. Sí que somos superiores, lo que pasa es que nos lo tenían ocultado, ¿no? Entonces, esto sí, y es muy preocupante, porque solo se ha dado una vez más en la historia. O sea, ahora hoy en día solamente se da en Cataluña, y en el pasado se dio en Alemania. La Nenerve, que la financió las SS, además fue un proyecto personal de Himmler, ¿no?, de como que decían que Jesucristo era ario y cosas por el estilo. Pues estas estupideces suelen ir de la mano de sistemas ya ultranacionalistas.
Acabas de tocar un punto, y es el supremacismo. Yo que conozco bastante bien las universidades catalanas, ahí se ha cultivado un pseudo-supremacismo cultural desde los años, cuando empecé yo a visitarlas, a partir de los 80. Y estos fueron colonizando, digamos, diferentes partidos, porque anteriormente no existía ni la democracia cristiana y la gente de Jordi Pujol eran todos franquistas. ¿Sí? Éramos así. Entonces, empezando colonizando a la gente del PSC, a los del Partido Socialista. Y yo he visto un poco la idea que se ha transmitido desde la universidad, una idea al resto de la población. Es decir, ha sido la clásica revolución del 68 puesta al servicio de una idea catalanista. Sí. Cuando mi padre, por ejemplo, en la guerra civil, llevaron a Cataluña porque se llevaron a todos los niños de Madrid, la gente hablaba catalán, pero no era nacionalista. Estábamos hablando del año 36. Es decir, la gente no sabía hablar castellano en los pueblos pues del Bruc, toda aquella zona del Vic, y sí que no eran antiespañoles. Es decir, esto ha venido después en el tardeo-franquismo, entiendo yo, no sé cómo lo estás viendo tú. Pero lo más preocupante de todo es, ayer estábamos en otra reunión y sacan un libro de historia. Un libro de historia de un gobierno que en teoría debería ser pulcro con la historia. Y era un libro de historia infumable, un poco por lo que comentó la persona ayer que hablaba de ese libro de historia. No te quiero contar cómo son los libros de historias que se le dan ahora a los niños en Cataluña. Es decir, la idea ha sido, a través de la lengua, inventarte otra historia. Es lo mismo como el que escribe en Wikipedia. No sé qué opinas tú al respecto. Sí, se hace precisamente con esa intención. Y ha sido desde el mundo, y de forma organizada. En el libro lo explico un poquito. Hay diferentes capítulos donde en uno profundizo sobre el tema del control de los libros de texto. En el programa 2000, que en teoría no se tenía que haber filtrado, dice claramente que se ha de controlar el contenido de los libros de texto, ¿no? Porque es fundamental hacerlo, y lo hacen. Y lo hacen. Y lo que ponen y juegan con estas... voy a explicar un caso personal para que entiendan un poquito de qué manera tan inteligente juegan a través de múltiples frentes ir concienciando a la gente, ¿no? Es como aquellas imágenes subliminales que decían en los 50 que te aparecían para comprar un producto, ¿no? Y que no lo veías, ¿no? Pues esos pequeños bombardeos, ¿no? Que al final te hacen entender como algo natural algo que no lo es, porque te ha llegado por muchas vías, ¿no? Por ejemplo, la idea de països catalans. Països catalans, como explicaba, es un concepto relativamente nuevo, que no se conocía, que en principio pues no tenía la mayor pegada, pero deciden en la Generalitat de Cataluña impulsarlo y promocionarlo y que la gente se habitúe a este concepto. Y lo meten hasta en la sopa. En el año 2007 me encarga un libro un libro por un periódico de Lérida con una subvención de la Generalitat, un libro de historia, el libro que descubrí que el asesinato aquel que les decía era mentira y todo esto, y era un libro de historia militar, de un asedio del año 1707. Y yo explico en uno de los apartados cómo eran las milicias en la Corona de Aragón, ¿no? Las milicias de la Corona de Aragón, el Somatén, el Miquelet, el no sé qué, las coronelas, pum, pum, lo explico, tal cual. Y cuando me llega, no vi las galeradas, ya como fue la cosa muy rápida, me llegó el primer libro a las manos, veo que el capítulo hablaba de cómo funcionaban las milicias en los països catalans. Digo yo, bueno, ¿y esto quién lo ha puesto? Dice, no, porque ya habían sacado, era un libro que regalaban para San Jordi, habían hecho 15.000 copias, que es una barbaridad, lo regalaban con el periódico. Pues metieron lo de països catalans en un libro mío donde yo no puse països catalans. ¿Por qué lo hicieron? Porque venía de arriba, porque si no, no había subvención. O eso me contaron a mí detrás del telonario, ¿no? Entonces, ¿por qué lo hacen? Porque hemos llegado, como decía, a través de ir jugando con los contenidos, con la participación de historiadores académicos. Yo conozco historiadores académicos y sé cómo al final se han ido apartando a unos y potenciando a otros, ¿no? y impulsando las carreras de otros, ¿no? Según si eres de una cuerda u otra, pues te va mejor o peor. Y eso es evidente, que van cogiendo más fuerza unas corrientes que otras. Yo tuve la suerte de formarme en una corriente que en aquel momento no era nacionalista, sino que realmente pertenecía a la escuela marxista, pero eso me salvó de haberme metido en el mundo nacionalista, ¿no? Porque me hizo analizar la historia desde otra perspectiva.
pero es que la mayoría de las universidades ahora, la corriente mayoritaria es la corriente nacionalista. Y todo esto también va a lo que es la docencia, lo que es la educación secundaria, lo que es en todo, ¿no? Como poco a poco pues lo van controlando todos esos elementos y por eso están ganando, ¿eh? Si no se empieza a hacer algo, es evidente que ahora no lo han conseguido, que no tenían la mayoría civil suficiente, pero que como vayamos por este camino y con paciencia, en 20 o 30 años van a tener la mayoría necesaria, ¿eh? Muy buenas. Buenas. Antes hemos estado hablando un ratito, pero no lo suficiente para ahora hacerle una pregunta. Soy de Jaén, estudié Ingeniería Técnica y en el año 1960 monté una empresa de instalaciones eléctricas. ¿Qué ocurre? Esto a lo mejor no tiene importancia todo este preámbulo, pero que mis relaciones con Barcelona fueron muy intensas porque los materiales y todo lo que necesitaba lo encontraba allí de una manera totalmente diferente a la que podía comprar en Andalucía, en Jaén, donde vivía. Entonces tuve ocasión de visitar Barcelona en varias ocasiones para comprar, para relacionarme con empresas relacionadas con la actividad que desarrollaba. Y me encantó Barcelona, vi que había una diferencia grandísima con el resto de España. Así de claro lo digo. Bueno, si cuento que yo fui del Barcelona cuando jugaba Joan Cruyff y no era del Madrid, que ahora soy del Madrid porque vivo en Madrid, pues cuando decía eso ya bastante. Le tomé mucho cariño a Barcelona. Me encantó todo lo que había hecho el arquitecto Antonio Gaudí. La Pedrera, la Sagrada Familia, el Parque Güell. Eso lo llevaba y compré libros, porque me gusta mucho también el arte y la decoración. Bueno, pues de ahí a tener amigos catalanes. Lo único que me molestaba de ellos era que cuando hablaban conmigo en castellano, entre ellos empezaban a hablar y yo no me enteraba. Y eso me molestaba de verdad, porque yo no entendía lo que estaban diciendo. Pero bueno, eso pasó y lo comprendía porque, en fin, era su cultura. En Jaén, muchos de Jaén fueron a Barcelona a trabajar. Y esos cuando volvieron a Jaén eran ya diferentes. Ya hablaban casi catalán o lo chapurreaban un poquito. Se sentían ya superiores, ya se sintieron y dije, ¿qué cambio han pegado estas personas con relación con irse allí a Cataluña? Y no tenían la cultura que tenían, pero se sentían superiores a los demás. Es que es un y lo único que hacían cuando llegaban las Navidades y allí inflarse de comer pollo de los corrales de su vecino y de los amigos. Eso es cuando iban a Jaén. Entonces, eso a mí me molestó y ahora que están hablando del separatismo, ya no me siento vinculado a Cataluña, desgraciadamente. Ya no me siento vinculado totalmente a ello, me siento ofendido como español. Me siento muy ofendido como español y cuando tengo ocasión de hablar de ello digo, ¿qué cambio tan brutal he pegado yo con relación a las relaciones que tenía con ellos? Sí. Nada más, eso es, sí, yo se lo explico. No es una pregunta. No, pero también es una pregunta, también es una reflexión, es una pregunta y tiene su explicación. Es que es el triunfo de ellos. Tengan en cuenta que yo tengo la ventaja de haber vivido y haber sentido, porque es una cosa de sentimiento, tanto el ser independentista como ser todo lo contrario. Entonces, usted no sabe lo fácil que es ser superior y ser mejor simplemente diciendo que lo eres, sin pegar un palo al agua. O sea, hacíamos la coña, como también vengo de familia andaluza, también esto me lo han explicado en mi casa, que se cogían, se compraban la gabardina al transistor, se volvían al pueblo y ya era la leche, ¿no? Ya llegaban ahí y no tenían nada más. No tenían nada más, pero ya lo eran. Entonces tú podías acceder a ser como ellos, que realmente sí que en Cataluña había gente, que no todos, que era, pues, estaba pues, más cultivada, tenía más dinero, era una zona más rica. Y la forma de tú ser como ellos simplemente es yo ahora soy catalán y ya por el hecho de ser catalán ya soy de ellos. Y no era así. A ellos les interesaba y les interesa y por eso ha triunfado también en personajes como Rufián, que él sí que le ha ido bien, pero a la mayoría no le va como a Rufián, a la mayoría no tienen sus 8.000 euros al mes. La mayoría pues están como están
Y simplemente les han metido en la cabeza que por el hecho de sentirse o de ser independentistas, pues ya son del club. Y yo que lo he sido, y yo que he sido de estos acomplejados, porque en el fondo es un tema de complejo, sé que no es verdad. Y si se fijan, hoy en día aún el control del cotarro, por mucho que intenten hacer ver de que es muy fácil acceder a ser como ellos, es decir, las élites económicas y dominantes en Cataluña, no lo es cualquiera. Y juegan un poquito con eso. Pero es verdad que es muy fácil, o sea, funciona porque sin pegar un palo al agua, sin hacer nada, pues ya eres de los buenos, ya eres de los listos, de los... Sí, lo entiendo. Hola. Hola. A ver si me explico, porque es un poco... hablando del supremacismo, ¿usted cree que es posible que en el subconsciente del catalán exista lo siguiente, como el Imperio Español se prolongó aparte al sudeste francés y de alguna manera el sudeste francés está catalanizado, de la misma forma que Cataluña está un poco afrancesado? ¿Usted no cree que de alguna manera creen los catalanes que son un poco más europeos que el resto de los españoles por esto? ¿Puede ser? Incluso hubo un tiempo en que Cataluña pertenecía a la corona francesa, que fue un fiasco. Pero sí, por ahí puede haber algo de esto o es o me lo he inventado yo. Realmente la Cataluña con Francia, cuando por circunstancias como durante la guerra del Segadors sí que perteneció nombraron conde de Barcelona al rey Luis XIII en 1641 y se cansaron de franceses. O sea, siempre que ha habido una conexión con Francia y que hemos estado bajo gobierno francés normalmente por un tema de guerra o de conquista, la relación entre los catalanes y los franceses ha sido muchísimo peor que con lo que han tenido con la administración española. Siempre, muchísimo peor. Sobre todo el modelo francés es más centralista, mucho más centralista y mucho más, ya sé que es raro decirlo, pero es mucho más comprensivo con la diferencia el modelo español que el francés. El francés es muy monolítico, el republicanismo francés es una sola lengua, solo hay una lengua oficial, no se respetan o no se permiten las diferencias dentro de la República, mientras que el modelo español, tal vez por el hecho de haber sido un imperio ultramarino, muy diverso, con muchas culturas y con muchas diferencias y muchas distancias, pues siempre ha sido comprensivo con la diferencia, ¿no? Entonces, así como le voy a poner el ejemplo, lo que llaman en Cataluña la Cataluña Norte, que es la zona de Perpiñán, que era una zona que pertenecía al Principado de Cataluña y que era tan catalana como podía ser Barcelona, en el momento que pasa bajo jurisdicción francesa, después del Tratado de los Pirineos en 1659, empieza un proceso de descatalanización, por decir de alguna manera, que hace que hoy en día en Perpiñán gane Le Pen. O sea, es que el nacionalismo, independentismo catalán en Cataluña no, digamos, es prácticamente residual, inexistente, porque se lo han cargado porque el modelo francés no permite estas cosas, mientras que el español ha sido más permisivo. El español es, digamos que se habla gallego, se habla catalán, se habla vasco, se habla tal, porque tampoco les ha preocupado demasiado, por mucho que digan que se ha perseguido la lengua, que realmente comparamos con el modelo francés y digamos que el catalanismo en realidad ha tenido un mayor desarrollo dentro de España que no de Francia, evidentemente. Entonces, más cómodos yo creo que con España. Estaba pagando la Generalitat los cursos de catalán a los franceses de la Cataluña Norte. El gobierno francés no lo paga, se pagan en clases extraescolares. Yo estuve una vez allí y me quedé sorprendido. Y las guarderías. De ese... Sí, y en Valencia. Claro, este es el modelo, este es el programa 2000. Y a lo que comentaba aquí el señor, claro, ese es el espíritu de vente a Alemania, Pepe. Eso no es el espíritu del supremacismo catalán. Es decir, es cualquier emigrante que va a un sitio quiere parecerse al rico del sitio. Vuelve con el coche alquilado y todo esto. Es el vente a Alemania, Pepe. Sí. Bueno, tienes que venir como un triunfador, eso es normal. No vas a venir como... ¿no? Tenemos 20 minutos más. Bueno. Volviendo a lo que has comentado, el tema de España y Francia. Francia mucho más
centralista, en nuestra historia de la hispanidad, durante los Habsburgo teníamos un reinado compuesto, es decir, teníamos reinado en Nápoles, en Aragón, le llamaban virreinato, pero realmente era el reinado del Perú, el reinado de Nueva España, por lo menos los informes que se movían en esa época hablaban del reinado del Perú, luego ya se planteó como virreinato. Cada uno se puede decir que tenía su propio gobierno y sus propios foros. Y así trabajó los Habsburgo. Durante los Habsburgo, desde que empezó Isabel la Católica, bueno, hablo de la monarquía hispánica, se llama monarquía hispánica o monarquía católica. Hasta 1700, que se cambió a los Borbones, no había ejército en América. Habían milicias en las fronteras, habían milicias para poder luchar contra los piratas anglosajones, pero no había un ejército. Quiere decir que con tremenda territorio y gente, no había una necesidad para poder mantener esos virreinatos. ¿Por qué? Porque existían esas libertades. El virrey tenía muchísimo poder. No necesitaba tener que solicitar permiso al rey. Y esto se hacía durante los Habsburgo. Con los Borbones esto cambió, eso es verdad. Eso es importante. Por otra cosa que también quería añadir, y es un poco también mi experiencia, como dije, yo vine en el año 76 a España, hice mis estudios en la Autónoma de Barcelona, Ciencias Físicas, y tengo familia, mucha familia en Barcelona, y mi mujer, como dije antes, es de allí, también tiene su familia. Por lo tanto, cuando me vine después de estudiar y de trabajar unos años en Barcelona, me vine a Madrid, pues mis hijos se formaron en Madrid. Y yo siempre me he involucrado muchísimo en los estudios, no solo en la parte de las ciencias, sino también en la historia, la letra, geografía. Y cuando iba allá y que tenía sobrinos de la edad de mis hijos y leía, porque siempre me ha gustado el mundo de las humanidades, los libros de secundaria de la historia, es que, por ejemplo, cuando se hablaba de la parte de lo que es, cómo es la división política de España, se hablaba a partir de la Carta Magna, es el Estatuto. Y yo digo, pero ¿dónde está aquí la Constitución? ¿Dónde están los reyes de España, la monarquía? El Estatuto. Estoy hablando, mis hijos tienen ya 30 y pocos años, pero yo puedo jurar que por lo menos en esa época, y seguro que ahora será peor, les enseñaban a partir del Estatuto para abajo. Es que es increíble cómo te manipulan la información. Luego veía sobrinos, ya más hijos de mis sobrinos, cuando voy a su habitación, cuando los visito y veo en sus paredes, lo que bien decías tú, los países catalanes. ¿Y dónde está España? ¿Pero qué es esto? Ay, tío, me dice su madre, tío, siempre te metes en cosas. Jolines, pero si estamos en España, ¿cómo es posible que solo enseñen los países catalanes? En fin, gracias. Bueno,